Estamos recibiendo con mucho gusto esta mañana a la señora diputada Verónica Alonso del Partido Nacional, que además encabezó las listas más votadas aquí en Montevideo, superando los 20.000, lo que ha de ser un motivo de orgullo. Diputada, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, un gustazo estar acá. Bueno, igualmente para nosotros. Una consideración, un comentario previo. ¿Están apareciendo cuentas falsas con su nombre en Twitter, por ejemplo? Bueno, muchas veces pasa, ¿no? Y por eso ayer hice la aclaración, Sí. que quizás ponen algunas expresiones que no se ajustan a lo que en mi caso quiero transmitir a través de las redes, y entonces hice la aclaración para que no se generen Bien. confusiones. ¿Quiere reproducir esos comentarios o en qué línea fueron? Son aislados, pero no, generalmente son positivos, no es que estén transmitiendo mensajes dañinos, Sí. pero para dejar las cosas claras, mejor que aclararlo yo. Bien, a propósito de aclaración, es la percepción que tengo a la distancia y no me fijé si efectivamente había sido retirado. En un momento con aquello de los niños sirios y de la posibilidad de que llegaran a Uruguay y de su planteo de que fueran adoptados por nuestro país, hubo dos fotografías, o en realidad se publicó una fotografía de niños en contenedores y luego alguien entendió que esas fotografías habían sido publicadas en un medio europeo. ¿Hay algo también de eso en ese sentido? ¿A eso alude usted? No, yo publiqué, es verdad, Foto. una foto con respecto a niños, que después incluso la retiré. Ajá. En función de esto, que en estas cosas es verdad, hay que preservar, y por lo tanto entendí que quizás no era la mejor imagen. No era que usted estuviera reflejando algo que había visto en Montevideo, sino que era una circunstancia que le permitía ilustrar, digamos, lo que quería decir. Bueno, exactamente. A veces con las imágenes uno es mucho más, ¿no? Hablan más que 1000 palabras. Ajá. Pero bueno, eso lo entendí y fue lo que hice, retiré la foto. Bien, los contrastes del domingo. Sí. Siendo la lista más votada, debe asumir en términos generales lo que fue un golpe duro para Alianza Nacional. Es verdad, el domingo, Daniel, para nosotros tuvo un sabor amargo. El primer resultado, indudablemente, que no era el que esperábamos, para todos fue una sorpresa. Fue una sorpresa que no nos imaginábamos. Nosotros pretendíamos que Jorge Larrañaga fuera el candidato del partido. Y más allá de esa instancia, el sabor, el sabor agridulce, ¿no? Por la satisfacción del resultado en Montevideo, que más allá de la abstención que hubo y de la baja votación en general y en Montevideo en particular, nosotros hubo un respaldo importante. Un respaldo importante que genera esa satisfacción de haber sentido la confianza y el respaldo que nos acompañó. Que indudablemente hubiéramos querido que todo Montevideo fuera una votación mayor, sin ninguna duda. Y acá hay varios mensajes que como referentes políticos tenemos que interpretar, ¿no? No solamente la baja votación, que hay ahí una respuesta, un reclamo de la gente, en muchos casos quizás por desinterés, quizás hay apatía, hay descreimiento del sistema político, y eso también lo tenemos que analizar y decodificar quienes pretendemos interpretar a la gente. Y por supuesto también hubo un voto, lo que los analistas están hablando, ¿no? Un voto a la renovación. La hubo en Luis Lacalle Pou, en todo el país. La hubo en Montevideo, también en el caso nuestro. La hubo en el Frente Amplio, ¿no? Con Raúl Sendic. Es decir, hay una búsqueda de la ciudadanía y de la gente a las caras nuevas, pero no solamente porque tengamos 20 canas menos o 20 años menos. Creo que la gente está pidiendo renovación también en las actitudes, en esta nueva forma de hacer política, ¿no? El buscar soluciones, el tratar de no confrontar. Y en esto sí le saco una frase a Luis Lacalle Pou, por la positiva, ¿no? En nuestro caso siempre hemos trabajado siendo oposición, por supuesto, pero oposición constructiva, oposición propositiva. Claro, y señora diputada, cuando usted alude precisamente a ese eslogan, que además me lo decía Lacalle Pou aquí al otro día de la elección, tenía que ver con una forma de vida, con un estilo de vida, con una manera de ver las cosas. ¿Ustedes entienden que de pronto allí en esa oposición positiva no se comunicó bien cuál era el objetivo y en parte puede responder ese resultado electoral? Bueno, en estas cosas uno siempre tiene que dejar que decante. Decantar, ¿no? Decantar, pasar las horas, que decanten los números, las emociones. En todas las campañas seguramente quizás unos cometen más errores que otros. No lo quiero analizar desde ese punto de vista. Yo quiero analizar el mensaje que transmitió la gente el domingo. La gente eligió, prefirió esta forma, prefirió a Luis Lacalle Pou.
Creo que lo que nosotros tenemos que hacer, esa es nuestra responsabilidad, ahora enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es justamente ganar octubre y noviembre para gobernar y gobernar bien, para gobernar a partir de marzo. Encolumnarse detrás de la candidatura de Lacalle Pou. Definitivamente, tomando en cuenta que tiene que haber el otro sector de Alianza Nacional, nada más ni nada menos que la mitad menos uno del partido, conformando un equipo. Acá lo importante es, ahora el tiempo va a ser, en estos meses, en esta conformación de equipos y de complemento de ideas y de propuestas, ¿no? Bien, me querría detener un minuto más en su situación personal y luego abarcar otras consideraciones que tienen que ver más con el partido de cara a octubre. ¿Cómo hará pesar esta votación? Porque después uno tiene que asumir aquel compromiso que de pronto tuvo con la gente que la votó. Entonces, ¿qué peso tendrá este volumen de votación en Montevideo a la hora de que usted también comience a incidir en estas definiciones estratégicas? Sí, Montevideo cuantitativamente, indudablemente que es un peso importante. Bueno, eso será un tema también de análisis y de conversación con el líder de Alianza Nacional, mi referente, que es Jorge Larrañaga, con quien conversaremos estos temas por delante seguramente las próximas semanas. Pero lo hará pesar, digamos, en esos términos. Y bueno, eso tiene un peso cuantitativo y sobre todo tiene, además del peso cuantitativo, Daniel, que también fue una sorpresa, la votación para muchos, no solamente afuera del partido, sino adentro del propio partido, la votación que nosotros tuvimos en Montevideo. Fue una sorpresa, sobre todo por lo que representa el grupo con el que yo vengo trabajando. Acá hay referentes de distintos, ¿no? Referentes sociales, referentes barriales, hay concejales vecinales, hay referentes vinculados, que tanto se ha hablado en estas últimas horas, vinculados a la Iglesia evangélica, hay referentes vinculados a la Iglesia católica. ¿Son 70 grupos, digamos? Hay una gran cantidad de listas que en muchos casos no sacaron la lista con la búsqueda de obtener una banca, ¿no? O la representación, sino con el sentido de ayudar, y quizás muchos no lo entienden esto es ayudar no para ser diputados, sino para ayudar a ver a quién querían tener como representante en los próximos tiempos. Y acá, y esto sí lo quiero, me gusta aclararlo, porque esta gran conformación que nosotros hemos hecho y que quizás sorprende adentro del propio Partido Nacional, desde distintos ámbitos, tenemos algo que nos une. Por un lado, la fuerte impronta y el compromiso por lo social. Y también compartimos valores. Compartimos el valor, por ejemplo, de la defensa a la vida, la lucha contra las drogas, el defender un valor muy importante que es, para mí, central, que es la defensa de la familia como institución y base de nuestra sociedad. Es decir, hay una conformación de grupos que confluimos a través del mecanismo más legítimo, que son las urnas. Que son las urnas. Bueno, usted alude a lo que ha sido probablemente una reacción inesperada por usted dentro del Partido Nacional. Menciona también, de eso quiero hablar más adelante, este acuerdo de su sector con el Pastor Márquez. Y allí hay una consideración de Jorge Gandini, que ha sido el que ha planteado la necesidad de revisar esto. Hablando de aquellos sabores que usted me mencionó al comienzo de la entrevista, ¿esto también determina un sabor agridulce, amargo? Bueno, eso seguramente no es algo agradable, ¿no? Sobre todo de un compañero. ¿Y lo ha hablado con él, Verónica? Todavía no, pero en esto, Daniel, yo intento, y esto es lo que he transmitido, nosotros con Jorge Gandini, con Analía Piñeirúa, con Pablo Abdala, con quien competimos hasta el 1 de junio, el bloque nuestro en competencia con el bloque que ellos representaban, competimos, pero somos compañeros de partido y creo que todos tenemos un objetivo y un destino común. Pasado el 1 de junio, después de esa competencia y después de obtenidos los resultados, tenemos un objetivo más alto, que es ganar octubre, tirar del carro del equipo que el Partido Nacional conforme en esta unidad, y creo que este es un mensaje importante. La unidad que tanto Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga marcaron sin pausa en toda la campaña, creo que es algo que tenemos que observar. ¿Se compromete esa unidad con esta solicitud de revisión de votos en Montevideo? Yo no creo, y desde mi lugar siempre va a estar, y además me parece
legítimo que cualquier compañero pueda solicitarlo. Yo creo que acá, vuelvo a insistir con lo que dije, hubo sorpresas también en cuanto al apoyo que nosotros recibimos en Montevideo, y quizás algunos compañeros todavía no entienden que el mecanismo más legítimo es el de las urnas, el de los votos. Hablando de legitimaciones, creo que lo mencioné en esos términos. Verónica Alonso es nueva en Alianza Nacional y nueva en la política. ¿Eso es deslegitimar su acción política? Y bueno, capaz que es no interpretar lo que la gente nos está diciendo. La gente nos dijo el domingo, queremos caras nuevas, quizás no la tradición que muchas veces, que yo vengo desde hace años en la actividad política y quizás toda mi vida, porque vengo de una familia muy blanca, muy wilsonista, y siempre tuve ese arraigo al Partido Nacional. Pero indudablemente que hay caras nuevas, hay nuevas formas de hacer y de entender la vida política, que quizás es esta, porque yo, Daniel, entiendo a la vida política, a la actividad política como una tarea social, pero con algo muy importante, con poder de decisión. Ajá. Y esto es lo que nosotros hemos venido haciendo en el trabajo continuado en Montevideo, trabajando con referentes sociales. Correcto. Este tipo de circunstancias que ahora están afectando al Partido Nacional, ¿son parte de la vieja política? Bueno, quizás hay muchos que resisten los nuevos códigos, que quienes pretendemos ser referentes políticos tenemos que interpretarlos. Bien. Hay una nueva forma de entender y de hacer la actividad política que tiene que ver con el trabajo social desde mi lugar también, pero también entender que no funciona ya la confrontación. La gente no quiere al político discutiendo, quiere respuestas, quiere soluciones, y ese es por lo menos la impronta que yo le trato de imponer a esto. Esa desconexión aparente, de acuerdo a lo que usted menciona, con la realidad o con la actualidad o con las nuevas formas, ¿puede llegar a comprometer entonces un resultado electoral aquí en Montevideo? Aquello de la concertación, Gandini candidato, pero que de acuerdo a lo que usted me viene diciendo no decodifica todavía lo que es la nueva realidad política que hay que asumir. No, yo creo que Jorge Gandini es, además de compañero de Alianza Nacional, alguien que tuvo por supuesto, una representación a través de los votos en esta última elección, y es un muy buen candidato. En el caso municipal es un trabajador, es un conocedor del departamento de Montevideo, que bueno, ahora hay un nuevo escenario, ¿no? A partir del domingo pasado hay un nuevo escenario donde se tendrá que construir a partir de alianzas y acuerdos con el otro sector del partido, y eso será un tema de conversación, y tampoco quiero cometer el atrevimiento de yo interpretar lo que nuestros compañeros quieran. Pero se cayó aquel concepto de candidatura natural, Verónica, digamos. Bueno, hay un nuevo escenario, Daniel. Bien. Sudestada, este sitio en internet, puso mucho énfasis en el acuerdo que usted había tenido con el Pastor Márquez. Dice el título, Adelante con fe. El Pastor Márquez quiere poner a su familia en el Parlamento, llegó a un acuerdo con la actual diputada nacionalista Verónica Alonso para ubicar a sus yernos en lugares destacados en las listas de Jorge Larañaga. Bueno, vamos aclarando que me parece importante definir exactamente estas cosas que tú mencionabas. Como dije recién, nosotros conformamos un grupo de trabajo donde hay pastores evangélicos, son un grupo. No está el Pastor Márquez, hay un grupo de pastores evangélicos que han venido trabajando, así como dije, en particular gente vinculada a la iglesia y gente vinculada a organizaciones sociales, como por ejemplo el Jubilar, ¿no? Yo no le veo una connotación negativa, y en esto creo que es muy malo discriminar o tener prejuicios, ¿no? Aclarado esto de que no está el Pastor Márquez, hay familiar. ¿Nunca estuvo usted en diálogo con él, digamos? No, nunca estuvo en ninguna lista ni en ninguna integración del grupo. Sí sus yernos, como se menciona. Sí sus yernos, que lo que hicieron de manera legítima fue salir a sacar sus listas. Abrir una lista. Que me parece legítimo y democrático. ¿Por qué per se le ponemos una connotación negativa? ¿Por qué algunos sí pueden participar y otros no pueden participar? Si compartimos los mismos valores que decíamos hace unos minutos. Ahora, ellos tuvieron una votación, que es una parte de todos esos 20.800 votos que nosotros obtuvimos. No es la clave de la victoria. Para nada.
Y te digo exactamente, ellos obtuvieron cerca de 4.000 votos en los 20.800. Es un grupo más de los cuales el planteo de participar en la actividad política. ¿Y por qué el planteo de participar en la actividad política una parte de la Iglesia evangélica? ¿No? Porque es una parte. Porque entendieron que en el Parlamento en estos últimos años se han llevado adelante iniciativas que no coinciden con esos valores que ellos promulgan y promueven. Por ejemplo, esto que decía recién, la ley del aborto, la ley que promueve o devalúa el concepto de familia, la lucha contra las drogas. Es decir, ellos entendieron que podían participar e incidir en la vida política a través de incidir y de representar determinados valores. Pero no le pongamos una connotación negativa, porque creo que eso nos hace mal. Un mero acuerdo por cargos, digamos, no se plantea en esos términos. Pero es que nunca hubo. Acá hay una cosa que para mí es muy importante y por suerte estamos en un país democrático, y lo que hace un país democrático es la participación ciudadana. ¿Por qué el Partido Nacional tiene que discriminar y decir ellos sí, ellos no? Que lo hagan a través de los votos, que es, por lo menos desde mi punto de vista, el lugar donde cada uno debería ocupar en función de eso, y no en negociaciones de 2 por 2, donde algunos eligen a quién poner en primer lugar y en segundo lugar. Desde nuestra agrupación y desde nuestro grupo, el concepto fue que los votos manden, claro, que las urnas sean las que decidan, y con ello sí comparto. Larrañaga dijo en algún momento: los lugares se definen por votos. Justamente, a raíz del concepto que Jorge Larrañaga nos transmitió a nosotros, sí, fue el concepto que yo transmití en mi grupo. Acá nadie se define, nadie es más que nadie. De cualquier manera, usted advertía que allí había un potencial enorme en cuanto al arraigo que tiene la Iglesia en amplios sectores de la sociedad. O sea, había como un botín electoral importante. Dependía, eso lo iban a demostrar a través de las urnas. La Iglesia evangélica, referentes, pero que además no es la Iglesia evangélica, son referentes de la Iglesia evangélica, referentes de la Iglesia católica, referentes sociales, como te dije recién, vinculados, por ejemplo, al jubilar, distintos grupos que todos confluyen en valores y principios que me parecen importantes fortalecer y rescatar también en la actividad política. Un último comentario sobre este punto. ¿Está de acuerdo con internalizar el debate sobre este aspecto en el Partido Nacional, como se está reclamando? Yo no tengo ningún problema que se dé, en el entendido que se dé sin el prejuicio, sin la discriminación. Porque si de verdad el Partido Nacional pretende ser un partido inclusivo, no hay que establecer ni señalar con el dedo unos sí y otros no. Creo que eso también es lo que tenemos que decodificar y entender los referentes políticos. El Partido Nacional tiene que ser un partido donde todos aquellos que quieran participar lo hagan. Por supuesto que a partir de determinados valores y principios, que en la Carta de Principios del Partido Nacional en ningún lado dice que no pueden participar por pertenecer o por tener una creencia religiosa. Pero acá parece que algunos quieren poner en duda eso. Bien, si se le plantea formalmente a Jorge Larrañaga que se integre a la fórmula presidencial con Luis Lacalle Pou, ¿debería aceptar? Y eso habría que preguntárselo a Jorge Larrañaga, que me parece que es la persona indicada para dar esa respuesta. A mí, si tú me preguntas a mí, Daniel, me encantaría. Me parece que sería la fórmula que logra el equilibrio, que justamente logra el mayor respaldo, el mayor consenso, ¿no? Creo que sería la fórmula perfecta para enfrentar los próximos tiempos, para ganar octubre y noviembre y para gobernar a partir de marzo. ¿Cómo interpretó ese primer discurso de Larrañaga? Esa noche donde seguramente todo pasó por el filtro del dolor, me imagino, del impacto, del golpe. ¿Dónde estaba? En el momento en que Larrañaga estaba pronunciando su discurso, ¿estaba allí mismo? Estaba acompañándolo. Acompañé a Jorge Larrañaga en el antes, en el durante y en el después también, respetando su silencio, respetando su reflexión, y compartí su angustia. Hay que ponerse un poquito en la ropa del otro y entender lo que estaba viviendo en ese momento. Yo creo que los discursos hay que analizarlos
justamente en el contexto en el que uno está viviendo, ¿no? Ujú. Y primó indudablemente la emoción por encima de la razón, y quizás lo que dijo fue producto de eso. Hoy, entonces, si se le añade razón a esta circunstancia política, ¿usted entiende que debe volver a la cancha, por hablar en términos deportivos? No solamente quiero, y que sé que lo va a hacer. Jorge Larrañaga ha demostrado, no solamente en estos tiempos, sino en muchos tiempos del partido, ser un gran blanco y dar todo por su partido. Así lo hizo y tuvo actitudes de grandeza en todo momento. ¿Ha hablado con él? He hablado por teléfono y también a través de mensajes, donde solamente le transmití mi apoyo y mi respaldo, y que sabe que lo tiene, y tenemos Larrañaga para rato. Su nombre sonó muy fuerte en algún momento, apenas conocido el resultado electoral, como para que usted fuera la que integrara la fórmula con Lacalle Pou. Y usted entendió que había otros compañeros que eventualmente tenían mayores credenciales en este momento para ese cargo. Definitivamente. ¿Y usted lo descarta hoy? Sí, yo creo que en esto, en primer lugar, por respeto a quienes están manejando esta situación, en estas cosas que hablen los que tienen que hablar. En el momento uno no tiene que apresurarse en estas cosas. Muchas veces el peor enemigo en estos momentos es el apuro. Y hay algo que sí, Jorge Larrañaga es muy bueno, es no apurarse en las decisiones que se tienen que tomar. Por lo tanto, le corresponde al líder del sector, al líder de Alianza Nacional, tomar esta decisión en diálogo y en conversación, por supuesto, con Luis Lacalle Pou, y así seguramente lo hagan en estos próximos días. Desde mi lugar, decir que hay otros compañeros que tienen más trayectoria, más experiencia, que quien habla, y no me corresponde a mí hacer referencias a estos temas. ¿Usted va por el Senado? Bueno, venimos trabajando en ese sentido, así lo hicimos durante la campaña electoral. También ese será un tema de análisis y de conversación con Jorge Larrañaga. Bien, la espero pronto por acá, ya cuando además esto haya decantado y se conozca exactamente cuál es el rumbo que asumirá de aquí para adelante el Partido Nacional. Muy amable, Verónica. Gracias a ti, Daniel. La señora diputada Verónica Alonso estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante aquí en Tele Buen Día.